maestro Anastasio Juárez Herrera por su tiempo, disposición para compartir con nosotros esta conferencia denominada La Soledad en el Carmelo, una imagen de identidad episcopal. El maestro Anastasio Juárez Herrera, quien es un investigador independiente de arte especialista en iconografía y emblemática religiosa, es cronista municipal de San Andrés Cholula y miembro del Consejo de la Crónica del Estado de Puebla. Gracias, maestro Anastasio Juárez Herrera, por su tiempo, su disposición y esa sensibilidad para compartir con nosotros este tema de hoy. Solo recordarnos, conocimos hace ya, creo que 2 años en Tepeaca, en este diplomado sobre la historia de Tepeaca, particularmente en un recorrido al interior de la iglesia de Nuestra Señora de Ocotlán, donde de manera sumamente ilustrativa, con su gran conocimiento, nos ilustró sobre el arte sacro en esta iglesia y posteriormente con un canto que todos quedamos maravillados en esa ocasión. Gracias, maestro Juárez Herrera, tiene usted el uso de la voz, muy amable. Muchísimas gracias, agradezco Opción Ciudadana Puebla, al maestro Ernesto, que siempre es un gusto poder compartir y platicar sobre la riqueza cultural de nuestro estado. Eh, al hablar sobre la soledad, hablamos de la imagen de la Virgen de la Soledad, hablamos no solamente de cuestiones que tienen que ver con cultos, con manifestación religiosa, sino también con identidades, con discursos sociales e incluso económicos que puede generar un culto. Este tema lo propuse o fue propuesto en el Museo del Carmen de la Ciudad de México a partir del curador Corazones en Luto del doctor Víctor Cruz Lascano al hacer eh, la recopilación de la obra que se iba a exponer. Me pidió ayuda para reconocer algunas piezas y todas le decían, no, pues estas piezas vienen de Puebla y son la misma imagen, nada más que en diferentes versiones, pero tienen algo en común. Entonces me dice, pues hay que hacer una conferencia en torno a esto. Y bueno, para los que no fueron al Carmen de México, pues ahorita el maestro Ernesto dice, ¿por qué no lo promueves aquí? Y bueno, aquí estamos. La soledad en el Carmelo, una imagen de identidad episcopal. Cuando hablamos de la imagen de la Virgen de la Soledad, pensamos en la Semana Santa, pensamos en las procesiones del silencio, pero en Puebla tuvo un desarrollo devocional mucho más importante que sale fuera de la Semana Santa. Las imágenes, los retratos. Esta imagen fue tan venerada en su tiempo que incluso salía en procesión con la imagen de Jesús Nazareno de la parroquia de San José para aliviar problemas sociales o colectivos, ¿no? La última vez que sale en procesión es a través de una petición del obispo Pablo Vázquez para dar gracias por la independencia de México. Y tenemos esta pintura maravillosa que es de Antonio de Santander, hijo, que la hace para un templo en España, pero sabemos que es la Soledad de Puebla por una serie de elementos que vamos a ir viendo más adelante. Pero bueno, vamos a empezar. Primero vamos a conocer un poco sobre este culto de la Virgen de la Soledad que no tiene que ver con apariciones ni con cosas extraordinarias como pasan en la mayoría de advocaciones marianas. Esta imagen dice la tradición, y lo pongo así, la tradición, que era un cuadro mandado a hacer por San Francisco de Paula al rey francés Luis XI y que esta imagen fue heredándose entre los miembros de la corte real francesa hasta llegar al siglo XVI a Isabel de Valois, la esposa de Felipe II, la lleva a la corte de España y la corte queda prendada de la pintura que le piden a la reina que se las obsequie. La reina, al ser
un legado familiar, dice no, pero les mando a hacer una escultura. El escultor llamado Gaspar de Becerra es el encargado para hacer la imagen, la pieza. Aquí entra un poco más este, las cosas extraordinarias porque el escultor hizo tres imágenes y ninguna le agradó a la reina. Entonces, a partir de un tronco medio quemado, los rezos de los frailes, pues logró hacer esta imagen de la Virgen que queda en el templo de las Victorias, el convento de las Victorias en Madrid, y a la cual pertenecían en cofradía todos los miembros de la orden. Eso es lo que dice la tradición. En realidad era una imagen de la cofradía a la cual estaba toda la corte, pero los frailes querían hacerse y quedarse con la imagen, quedarse a la mala con la imagen. Entonces por eso crean esta leyenda, ¿no? Aquí lo importante del culto a la Virgen de la Soledad es la vestimenta. Por eso digo que también es un discurso social. Entonces, en una época en que la nación española se estaba reconfigurando y, eh, y tenían ciertas desavenencias con España, entonces se crea un conflicto. Digo, ¿cómo vamos a poner al culto una imagen de origen francés? Ya es que nuestra reina sea francesa. Entonces la solución fue la vestimenta. Aquí entra en escena un personaje de la corte llamada María Álvarez de la Cueva, condesa viuda de Toledo, de Ureña, perdón, condesa de Ureña, y dice, si esto de la soledad de la Virgen quiere decir cosa de viudez, pues me holgaría en regalar mi traje más delicado para vestirla. Y por primera vez las imágenes de la Virgen ocupa el traje de las viudas de la corte, con sus hábitos y mantos negros y tocas blancas y amplias, que entre más larga fuera la toca blanca, más alta era la dignidad de la dama que lo portaba. Por eso tenemos en esa época retratos de la emperatriz Mariana de Austria con las tocas y los hábitos de viuda. Por eso la Virgen lleva las tocas blancas hasta los pies, porque ella es más que una emperatriz. Entonces, en el traje también se ve esta, esta distinción social, pero al mismo tiempo se ajustaba a los parámetros de, que había emanado el Concilio de Trento sobre la espiritualidad, sobre la visualidad de las imágenes, y entonces eso generó una gran atracción para los fieles que incluso pasó más allá de España y todos sus territorios de ultramar. Entonces, el culto a la Virgen de la Soledad va a trascender, pero sobre todo porque es una devoción impulsada por la corona. La imagen que desató el culto, la imagen de Gaspar de Becerra, fue puesta en el convento de la Victoria entre 1565 y 1567. Desgraciadamente, esa imagen se perdió en la Guerra Civil Española de 1936. Pero aquí está la fotografía de lo que fue esa imagen. Les hablaba yo sobre el traje de la viuda. Tenemos un retrato de esta imagen de la Virgen de la Soledad de la Victoria que pinta Cristóbal de Villalpando y que se encuentra en la colección de San Pedro Museo de Arte y ahorita está expuesta en el Museo del Barroco. Pero eso no, a pesar de que le generó una gran popularidad, también tuvo sus retractores, como la censura que hace el mercedario Fray Juan de Interián de Ayala en su obra llamada El Pictor Christianus y Eruditus de 1730, en la cual condenaba que la Virgen vistiera ropas del siglo, es decir, como ropas de la gente común y, bueno, como la gente de su tiempo, ¿no? Entonces hubo muchas pinturas que regresaron a cómo representar vestir a la Virgen, que era con túnica roja o rosa y manto azul,
como la pintura que tenemos al lado, que es de Antonio de Torres, que se encuentra en el Museo Regional de Guadalajara. El culto a la Virgen de la Soledad llega a la Nueva España desde muy tempranos años de la evangelización. Tenemos el testimonio de la historia eclesiástica indiana de Fray Jerónimo de Mendieta, donde nos refiere que los indígenas ya habían hecho cofradías con insignias de la soledad, y tenemos un primer testimonio gráfico en el convento de Huejotzingo, en sus murales, donde aparece la procesión del silencio y muy cerca de la imagen del Santo Entierro, la imagen de la Virgen de la Soledad vestida de negro. Esto va a generar que desde el mismo siglo XVI ya se hagan imágenes vestideras, al igual que en España, y cada una va a tener una difusión corporativa por parte del clero secular. La primera y la más antigua es la de la ciudad de Guadalajara, la Virgen de la Soledad de Guadalajara, una imagen hecha en pasta de caña de maíz, eh, titular de la cofradía del Santo Entierro y la Soledad, una de las más antiguas de la ciudad de Guadalajara, que incluso, aunque Guadalajara tuvo distintas fundaciones en distintos lugares antes de tener su asentamiento que actualmente tiene, ya la cofradía existía. Entonces, la imagen ya existe desde el siglo XVI, es la primera que tenemos de derecha a izquierda. La de medio es la Virgen de la Soledad de Santa Cruz de la Ciudad de México, allá por la zona de la Merced. También dicen las crónicas que era una imagen tan milagrosa que incluso no alcanzaban las paredes para poner tantos exvotos de agradecimiento que se le tenía a la imagen. Y esta imagen también fue muy venerada, incluso hay retratos en Puebla de esta imagen. Y la más conocida es la Virgen de la Soledad de Oaxaca, aunque el relato la ubican en el siglo XVI. Su devoción y su auge de culto será hasta el siglo XVIII, pero hoy por hoy es la imagen más venerada de esta vocación, y era la imagen más rica hasta 1991, era la imagen más rica de América Latina, sobre todo por su corona hecha con 2 kilos de oro macizo y gran cantidad de esmeraldas, donadas por la condesa de Selva Nevada. Bueno, aquí hay muy importante, todas estas imágenes de la Virgen de la Soledad generaron un gran culto en sus territorios episcopales, de tal manera que si ustedes van a Oaxaca y si ven una Virgen de la Soledad en Calpulalpan, en Juquila, en Tlacochahuaya o en cualquier otra parroquia oaxaqueña, es igual a la Soledad que está en la ciudad de Oaxaca. Si van a la Ciudad de México, lo mismo. La mayoría de las soledades de la Virgen de la Soledad son copias de la que está en la Ciudad de México, y ni hablar de la de Guadalajara. Y Puebla no podía quedarse atrás, pero el culto a la Virgen de la Soledad en Puebla tuvo unos antecedentes muy, muy interesantes. Si bien ya existía a mitad del siglo XVII una imagen, un retablo en la capilla de la Tercera Orden de San Francisco dedicada a esta vocación, también en la catedral había una capilla, la cual era de una cofradía que estaba a cargo de los canónigos mismos de la catedral y que le difundían su culto. La pintura, que era copia de un retrato de la que se veneraba en España, tuvo una gran difusión en la ciudad, de tal manera que encontramos algunos retratos de esta imagen, y sabemos que es esta imagen sobre todo porque copian el rostro. El rostro es muy, muy
muy peculiar, es muy tenso, y su rostro es refleja mucho esta cuestión del dolor y la soledad. Entonces, el retrato, la imagen de la soledad de la catedral va a tener un desarrollo devocional en la ciudad tan, tan curioso que muchos otros templos van a replicar esta imagen. Ya no será la Virgen de la Soledad de la Victoria que está al otro lado del mar, sino la que está en la Catedral de Puebla. Uno de sus mayores devotos y difusores de su culto va a ser el canónigo Felipe Rodríguez de Ledesma, Cornejón Núñez del Prado y Zúñiga. Este canónigo, que había nacido en el Perú, que había conseguido ser canónigo en Puebla, estuvo envuelto en muchos escándalos, especialmente de amoríos con una poblana. Lo cachan y lo encierran en el Templo del Carmen en el año de 1700. Pero él, a pesar de todo, él era uno de los grandes difusores de esta imagen de la catedral, de tal manera que en el acervo del Templo del Carmen tenemos su retrato, pero junto a la imagen de la Virgen de la Soledad, que es otra copia de la que está en la catedral. Y tenemos la que está a un lado, que es la que se encuentra en el Museo del Carmen, también una copia de la Virgen de la Soledad de la Catedral, y existe otra que está en uno de los altares del Templo de la Santísima en Puebla. Pero el boom devocional en torno a la Virgen de la Soledad será la imagen que llega de Cádiz. Esta fotografía nos muestra con sus mejores galas esta imagen que quiso llegar en 1708. El relato de su origen tiene que ver con un mulato negro que se llamaba Manuel de los Dolores, que le pide a su amo, el conde de Casalegre, que iba a España, que que lo quería mucho. El conde le pide: ¿qué es lo que quieres que te envíe de España? Y dice: una imagen de la Virgen en su mayor dolor, en su soledad. Una vez que llega a España, va a los mejores talleres, pero ninguna imagen le agrada. Hasta que alguien le dice que hay un gran escultor en la ciudad de Cádiz. Él llega, ve una de las imágenes, queda prendada de la imagen y la empaqueta, pero todavía no hay un barco que zarpe para el puerto de Veracruz. El escultor lo que hace es que sugiere que, al tener una hija religiosa en el convento de las Agustinas de Cádiz, pues que la imagen fuera resguardada por las religiosas en su capilla. Las monjas se enfervorizan tanto con la pieza, con la imagen, que entablan un pleito por quedarse definitivamente con la Virgen. Pero aquí ya viene otra vez el relato piadoso de que les ataca una fiebre mortal a las monjas, que hasta la misma hija del escultor, que era capitana de que la imagen se quedara, prometieron a la Virgen que si las curara, ellas mismas iban a empaquetarla para que la Virgen llegara a su destino. Apenas habían acabado de hacer el voto, todas las religiosas se empiezan a curar y con sumo dolor empiezan a empaquetarla. Pero el milagro fue tan patente en la ciudad que la imagen ya era muy famosa. Entonces, cuando la vieron partir del monasterio al, al puerto, lo hicieron con suma tristeza, ¿no? Y haciendo más milagros. De tal manera que cuando llega a Veracruz, todos sus milagros, cuando ella pisa Veracruz, todos sus milagros se empiezan a dispersar de boca en boca, de tal manera que llegan a Puebla todas las noticias. Manuel de los Dolores ya había hecho una pequeña capilla en la cual la frecuentaban varios congregantes o varios cofrades de distintas cofradías que había en la ciudad de Puebla, y que se reunían para hacer la escuela de Cristo, como que era una escuela de primeras letras. Bueno,
La Virgen llega en 1708, pero esto va a generar un gran problema entre todos los cofrades que la frecuentaban. La imagen inspiraba mucha devoción y pues el problema fueron las manos, que la imagen estaba muy bella y que las manos estaban desproporcionadas a la escultura. Y era Puebla del siglo XVIII, ahí se daban hasta con el molcajete prácticamente. Bueno, todavía no, esta todavía no, perdón. Se daban, generó muchos problemas y la imagen tiene que ser retirada al culto, es llevada al templo de Capuchinas y hasta que no resuelve la mitra, que es ni para Dios ni para el diablo, va a ser propiedad exclusivamente de la mitra, y Manuel de los Dolores se quedó sin su imagen. Murió quizá de pena, pero pues ya de él ya no se vuelve a saber nada, pero entra aquí un personaje en la escena que es Francisco Antonio de Vergalla y Muñatones, que va a ser uno de los canónigos de la catedral, que al ver a la imagen queda prendado de la pieza y va a ser el principal difusor de su culto. Tenemos aquí ok, tenemos un gran difusor del culto, Francisco de Vergalla. Aquí me llama mucho la atención que este sacerdote le pide al obispo Benito Crespo, creo que sí, ampliar el templo apoyado por los fieles, la misma ciudad, los mismos canónigos, que incluso muchos van a regalar obras de arte para adornar el templo. Muchos de los retablos de la catedral van a ser trasterrados y llevados al Templo de la Soledad. Incluso la placa principal de la Inmaculada Concepción que tenía la catedral va a ser cambiada y llevada al Templo hoy de la Soledad. Y también tiene la idea de Francisco Antonio de Vergalla de crear un monasterio de monjas que estuviera atendiendo a la Virgen, como estas camareras o como estas damas de honor continuamente, que con sus oraciones le hicieran menos dura la soledad a la Virgen. Y de esto ha escrito el doctor Manuel Ramos Medina en un bellísimo libro que se llama Místicas y Descalzas, donde nos habla de cómo Francisco Antonio de Vergalla tiene la idea de traer a unas monjas carmelitas. Quiero hacer un paréntesis aquí. Las carmelitas descalzas, el primer monasterio de América de carmelitas descalzas, se funda en Puebla. Y tenían una gran fama porque en su convento habían almas o monjas muy famosas con virtudes de santidad y eran muy virtuosas, habían fundado en Guadalajara, entonces eran unas monjas muy, muy queridas por la ciudad. Entonces, en 1747 llegan las carmelitas descalzas a tomar posesión de su templo, ya del nuevo, que había empezado Francisco Antonio de Vergalla. Desgraciadamente él muere, él ya no llega a ver a las monjas entrar, pero hay una pintura bellísima en la entrada del templo hecha por Francisco, oh, perdón, Francisco no, se llama eh, Talavera, Pablo José Talavera, y que hace como este reporte visual de cómo las monjas salieron. Dice la crónica que la Virgen salió un día antes a la catedral para esperar a las monjas carmelitas y juntas tomar posesión del monasterio y del templo. Y abajo de la pintura hay una inscripción en latín que en español dice: en la cumbre del Carmelo, floreciendo en la santidad de Santa Teresa, las flores se trasplantarán en la soledad con el fin de crecer en fragantísima virtud, cuyos aromas sirvan de consuelo, dedicación, reparo y aliviar
la desolación de la madre, tornándola en el más bello paraíso. Estas palabras hablan de el motivo por el cual había sido fundado el monasterio, consolar a la Virgen. Y la consuelan unas flores de santidad que habían crecido en Santa Teresa y van a ser trasplantadas, así lo dice. Es una muy bella alegoría. Y tenemos la pintura, como bien digo, y cómo aparece el clero secular con su patrón San Pedro, sigue San José cargado por los franciscanos. Aquí es algo muy interesante, no solamente porque San José es el patrono y el protector de los Carmelos, sino también en el primer concilio mexicano, los franciscanos habían propuesto a San José como el patrono y el protector de la iglesia novohispana. Después siguen los carmelitas llevando la imagen de Santa Teresa y más adelante encabeza la procesión la Virgen del Carmen, patrona de la orden que se va a hacer cargo del templo, bueno, del monasterio. Pero aquí se necesita algo con que identificar a la imagen de la Virgen de la Soledad. Una de las cosas que es más común, especialmente en los retratos, va a ser un medallón con la Inmaculada Concepción. Una vez que la mitra se hace de la posesión de la imagen, va a estar muy estrechamente ligada a la catedral y al poder secular. No es extrañar que hoy en día el Templo de la Soledad sea sede de la parroquia del Sagrario Metropolitano. Y la patrona de la catedral, pues, es la Inmaculada Concepción. Por eso, en la fachada del templo no está esculpida la Virgen de la Soledad, sino es la Inmaculada Concepción cuando uno ingresa al templo por la fachada principal. Y en los retratos, pues lo que tiene es un medallón con la Inmaculada Concepción. Por eso todos los demás retratos tienen este simbolismo y con esto sabemos que es la Virgen de la Soledad de Puebla. Tenemos el primer retrato, el más grande, de izquierda a derecha, que es la que se encuentra en el Museo del Carmen. Después sigue otra que se encuentra en el Museo Nacional de las Intervenciones de Churubusco. La que sigue está en el Museo Nacional de Arte. Y la otra es una imagen muy curiosa porque se encuentra en San Juan Ixtayopan, en Milpalta, allá en la Ciudad de México. Y está en un templo y es una devoción muy, muy importante. Incluso la leyenda de su origen dicen que eran unos arrieros que iban a Puebla. Otra vez Puebla está muy, muy, muy presente en este relato y que trajeron esta pintura y que se iban para otro pueblo, a, un pueblo más adelante del sur de la Ciudad de México, pero que las mulas ya no quisieron caminar y se quedaron en la ermita de San Juan Ixtayopan, y por eso la Virgen se quedó. Y seguimos teniendo más retratos, digo, tenemos la pintura de Pablo José Talavera, que se encuentra en el sotocoro de las Carmelitas Descalzas, de allá de la ciudad de Puebla, que es la misma de la pintura que les mostré. Es la primera de su lado izquierdo. La que le sigue es un retrato que se encuentra en San Andrés Cholula, hecha por el mismo artista, y también tiene aquí el medallón, la mayoría tiene medallón. Abajo es de otra pintura de Manuel de Talavera, está en una colección particular o estaba en una colección particular en Monterrey. La que sigue es una pintura que se encuentra en el templo de la Divina Pastora de Huejotzingo, y la que está en medio es de Luis Berruecos, que se encuentra en una colección particular. Como vemos, todas tienen, aunque diferente, este tipo de medallón. Y por último tenemos esta imagen, este retrato de la Virgen de la Soledad, atribuible a Luis
Berruecos, que se encuentra en el templo de Santa María Corona. Y es algo muy curioso que en muchas imágenes de pasión de la Virgen, ya sea de los dolores, de la soledad, de las angustias, que tengan mantos estrellados. Los vemos en otras ocasiones, pero en la Virgen de los Dolores y de la Soledad es algo muy extraño, no es algo común. Y en el caso de la Virgen de la Soledad va a ser algo muy identitativo porque también habla sobre la ciudad de Puebla. Las estrellas representan a los ángeles, por lo tanto el manto estrellado en la imagen de la Virgen habla de su condición de reina de los ángeles, pero sobre todo también en la Virgen de la Soledad habla sobre el lugar donde se le rinde culto, que es Puebla de los Ángeles. La Puebla de los Ángeles le ha cubierto, a pesar de su edad, con un manto estrellado, expresando así su condición de reina de esos angélicos seres y consuelo de los habitantes de la ciudad. Entonces, también es algo muy identificativo, que no lo vamos a ver en otras imágenes de la soledad que hay en las ciudades novohispanas, salvo una o dos, como el caso de Nuestra Señora de la Soledad de Tlaquepaque o Nuestra Señora de la Soledad del Templo de San Agustín de Zacatecas y otra en Guatemala. De ahí en fuera, es muy difícil. Tienen, eh, las imágenes son distintas a la de Puebla. En esta sí sabemos que es la de Puebla por la concha, por el medallón. Tenemos una pintura que es de una colección particular, la primera de izquierda a derecha, la segunda que se encuentra en el coro de la capilla de Jesús Nazareno en la parroquia de San José, y la tercera que se encuentra en el templo de San Rafael Comac en San Andrés Cholula. Y bueno, con esto termino. Y ahora sí, si tienen las preguntas, adelante. Muchas gracias, maestro Anastasio Juárez Herrera, por su nutrida exposición y que da cuenta de esa expertise en las diversas formas de expresión, el arte sacro, esos simbolismos también eh, que dan cuenta del pasado reciente, sí, algunos de ellos fundamentales en la fundación de nuestra ciudad y otros en ese proceso histórico eh, de la Puebla que hoy conocemos. Gracias, maestro. Transitamos al segmento de preguntas, respuestas, comentarios adicionales que nuestros invitados puedan manifestar su deseo de intervenir con alguna pregunta, ya mencionaba yo, o comentario adicional, solicitando el uso de la voz con la mano virtual o la mano física para incorporar su nombre en el orden de intervenciones. Lo agradeceremos ampliamente. Solo recordar que también el maestro Anastasio participó el año pasado con motivo de los 500 años de presencia franciscana en Puebla, aquí en San Francisco, con un grupo de cronistas, un ejercicio muy nutrido, relevante como el de hoy, insisto, para conmemorar los 500 años de presencia franciscana en Puebla el año pasado. En ese espíritu también nos encontramos a menos de 6 años para conmemorar los 500 años de la fundación de nuestra ciudad de Puebla. Si bien existen algunos datos que contrastan, maestro Juárez Herrera, de la fundación, si es la primera fundación, la segunda, el año incluso también se habla de 1530, la oficial 1531, 16 de abril, pero también del 29 de septiembre. ¿Alguna participación por parte de nuestros invitados virtuales que nos acompañan? Antes de que prosigamos, yo quiero agradecer mucho la presencia del doctor Agustín Solano, que está por ahí. Él es un expertise en retablos, especialmente de Cholula,
y él conoce de primera mano una de las pinturas de la Virgen de la Soledad que se encuentra en Xicotenco, que las he estudiado y que tuve el enorme privilegio que escribiera en un libro que escribimos y que hicimos aquí en San Andrés Cholula. Agradezco mucho su presencia y bueno, también vamos a aprender mucho del doctor Agustín Solano, que por ahí está. Saludos, Agus. Gracias. Gracias, muy, muy amable por la precisión y desde luego por acompañarnos a Agustín Solano. Gracias. ¿Alguna intervención por parte de los asistentes virtuales? Suplicaré lo puedan manifestar con su mano física, mano virtual, para quienes no puedan activar su cámara. ¿Alguna intervención? Pregunta, inquietud, con este contraste ya de las imágenes que nos compartía el maestro Juárez Herrera. Adelante, maestro Raúl Castillo, nos apoya activando su micrófono, por favor. Hablar de este tema que te apasiona, ¿verdad? Lógicamente, no creo que no haya pasión en tu expresión. Este, Me recuerdas a los buenos maestros de la historia de México, a los buenos maestros de historia universal, que cuentan las cosas y lejos de la cantidad de detalles que dejan, envuelven a la gente y cuando menos se da cuenta la gente ya aprendió una historia, ¿verdad? Y aquí lo que va uno aprendiendo son esos elementos. Me llama la atención en qué momento la Virgen de la Soledad, pienso yo, pudo haber desplazado los elementos de la identidad poblana del inicio de la fundación y poderse apoderar de una figura de la soledad, una figura que, como dice, extiende el manto estrellado a la Puebla, ¿verdad? En esa fluidez yo me distraje 20 segundos y me perdí en qué momento se vincula a las Carmelitas y a Santa Teresa y al Monte Carmelo, las Carmelitas, y me hizo trasladarme pues a ese monasterio que existió en el Monte Carmelo, en el que estuvieron los franceses, y me hice la pregunta, ¿por qué los franceses estando ahí no se llevaron a esa Virgen? Y me pareciera que se arroparon bajo la Virgen del Carmen y de hecho, tengo entendido que hasta los mataron ahí a unos franceses. Entonces me distraje y me fui hasta el Monte Carmelo y hasta a Elías y otras cosas. Y me invitó pues a que tenga uno mucho cuidado porque tantito te confundes y tantito te trasladas a los carmelitas y pues muy interesante. Otra parte, Tacho. En diciembre tuve la oportunidad de acompañarte en el encuentro de los cronistas. Y en este encuentro de los cronistas, tú hiciste extensiva la invitación a que ibas a compartir un material. La verdad es que este material a mí no me ha llegado todavía. Y pues pues a ver si todavía está disponible ese material. Muchas gracias, Tacho. Muchas gracias, Ernesto. Ok, Raúl, yo creo que sí lo he de tener por ahí, nada más recuérdame de qué ya hablé, porque lo hablo de muchas cosas y a veces se me va el santo al cielo, pero sí, si me recuerdas, eh, que seguro lo he de tener por ahí. La cuestión en el salto, o cómo lo puedo decir, la función de las carmelitas con la imagen de la Virgen de la Soledad. Bueno, es Francisco Antonio de Vergara, quien es el que idea que las carmelitas se hagan cargo de la imagen, es decir, que la vistan, que siempre haya monjas rezándole para que le fuera menos, para aliviar la soledad de la Virgen. Porque también aquí tiene que ver mucho la espiritualidad de Santa Teresa, tiene mucho que ver con sus escritos místicos, especialmente las siete moradas. Las siete moradas, ella alude que incluso la soledad es necesaria para poder acceder a este castillo interior en el cual
el alma se convierte en una fortaleza y que cada uno debe de entrar y acceder para encontrarse con su creador. Y para ello necesita la soledad, necesita la oración y precisamente la vocación de la Virgen de la Soledad te invita a la oración, porque no es una soledad estéril, es una soledad que tiene esperanza. Sí, es la Virgen que ya dejó a su hijo en el sepulcro, que sí está expectativa, porque ya espera el, el domingo de resurrección. Sí está triste por la pasión de su hijo, pero ella es también la Virgen de la espera. Entonces, esto está muy conectado con el Carmelo, con esta espiritualidad este, de, del olvidarnos de nosotros mismos para que dentro de nosotros mismos, vuelvo a insistir, la lectura de las moradas, las 7 moradas místicas o el castillo interior, en la cual Dios mismo se recrea en el alma. Es una cosa interesante. Y el culto de la Virgen de la Soledad tiene que ver con esto. No es de extrañar que muchas de las pinturas que hay en el templo tienen que ver con el Carmelo, incluso con santas que el Carmelo consideraba parte de su orden como mártires. O tenemos otros santos por ahí, ¿no? Incluso San Juan Nepomuceno, que hoy es su día, que también invitaba al silencio monacal. Entonces, todo este tipo de elementos hacían que el culto a la Virgen fuera mucho más extensivo por fuera. Y aquí me llama mucho la atención algo. Las grandes devociones marianas, los grandes santuarios, se pedían o se hacían monasterios de monjas, conventos de monjas, para que cuidaran a las imágenes. El caso de Puebla, cuando llegan las monjas, pues ya era una imagen muy venerada. Lo mismo pasó con las dominicas, con el santuario de Nuestra Señora de la Salud en Pátzcuaro. Tenemos el caso de la Virgen de la Soledad de Irapuato con las monjas de la enseñanza, o incluso la Soledad de Oaxaca cuando llegaron de Puebla, enviadas por Manuel Fernández de Santa Cruz, las agustinas recoletas a la Soledad de Oaxaca. Y la última, que fue la de las capuchinas con la Virgen de Guadalupe. Entonces, esto no era nada extraño, que las monjas que sirvieran como camareras de la Virgen, pero sobre todo de unas monjas que gozaban del prestigio en la ciudad, sobre todo por haber sido las primeras monjas carmelitas descalzas que se fundaron en América y que el protomonasterio está en Puebla. No sé si queda contestada tu pregunta, Raúl. Pues sí, vuelves a enriquecer el contenido. Mi inquietud es en qué momento peligraba la identidad religiosa a través de la presencia de esta Virgen, desplazando parámetros anteriores. El sufrimiento purifica. Estás diciendo una cosa que es una base importantísima del sufrimiento, porque fíjate que en mi manera muy particular a veces expongo lo siguiente. Pareciera que la gente ve a la Virgen y el dolor de la Virgen como para decirle, tú estás destinado a ser feliz porque la Virgen sufrió por ti. No, entiende el sufrimiento para que entiendas a tus semejantes. Entonces ya empezamos a valorar lo que es el sufrimiento. Pero sí, sí, muchas gracias, Hay Tacho. algo, hay algo que también creo que me faltó y que va a abundar mucho, ¿no? Y que también tiene que ver con el medallón de la Inmaculada y las pugnas que hay en torno a la defensa de la Inmaculada Concepción, que si la Virgen, por decir los dominicos, eran de los más férreos defensores de que la Virgen sí realmente tuvo el pecado original porque ella sufrió como cualquier
cualquier ser humano, porque también lloró y dice, no, es que el sufrimiento de la Virgen no era consecuencia del pecado original, sino era para adornar su alma, para hacerla un ejemplo para los cristianos del futuro, ¿no? Y en el caso de la Virgen de la Soledad, anterior a ella habían muchas imágenes muy veneradas y que siguen siendo veneradas, pero incluso se tiene registro de que cuando sacaban a Jesús Nazareno de la parroquia de San José, una imagen que era propiedad del clero secular y era sacado por los canónigos cada 6 de agosto para celebrar la fiesta de la Transfiguración, siempre pasaba por la Virgen del Rosario, una imagen de igual peso devocional. Pero ¿qué creen? La Virgen del Rosario es de los frailes, es del clero secular, y estamos en esta lucha que ya había iniciado Juan de Palafox y Mendoza en 1641, y pues así como que no, pues siempre va a haber diferencias, ¿no? Cuando les llega la Virgen de la Soledad, se olvidan de la Virgen del Rosario y ahora será la Virgen de la Soledad que va a traer a Jesús Nazareno para llegar juntos a la catedral. Entonces, incluso de ahí salió uno de los dichos más famosos de Puebla, bueno, de México, que es la fortuna de la fea, que después sigue, la fortuna de la fea, la bonita la desea, y tiene que ver por estas diferencias de estas dos imágenes marianas, quién lo iba a llegar a pensar, ¿no? Y que incluso en un texto, esto lo refiere de estos refranes, lo refiere en una de esas revistas que sacó ahí por los 90 el profesor Pedro Ángel Palo. Espero que, Gracias. Adelante, maestro, sí, adelante. espero que con esto haya abundado un poquito más, Raúl. Gracias, Creo que maestro Juárez Herrera. ¿Existirá alguna otra intervención por parte de los asistentes virtuales que nos acompañan para nutrir, enriquecer este proceso de educación permanente en torno a esta conferencia, La Soledad en el Carmelo, una imagen de identidad episcopal? Adelante, maestro Alfonso Jiménez Contreras. Nos apoya activando su micrófono para escuchar Pues su pregunta o comentario adicional. Gracias, adelante. buenas tardes a todos los que se conectaron, a los compañeros. Un saludo muy afectuoso al maestro Tacho. Ya sabe que Tepeaca lo espera con los brazos abiertos. Sí, yo nada más quiero felicitarlo por su ponencia con este bonito tema. Sí, a hoy no tengo ninguna pregunta, nada más agradecerle y decirle que Tepeaca lo espera. Por cierto, lo invitamos públicamente a que en el barrio del Santuario de Tepeaca, que hace 2 años vino, ¿sí? Ya nos dieron permiso de entrar al túnel. Hace como medio año entramos como a 5 metros, bajamos 3 puertas. Creo que estaba por ahí Ernesto, el maestro Ernesto, ¿sí? Y ahora en el cambio de la mayordomía ya tenemos el permiso para ver si podemos entrar a otros 10 metros, no sé, hasta donde se pueda, nos dijeron, del túnel del barrio del Santuario, donde ampliamente nos habló Tacho sobre la Virgen del Santuario, ¿sí? Si gusta venir, la entrada al túnel es en el mes de junio, y en julio, por ahí a mediados de julio, tenemos una salida a Tecamastitlán, Puebla. Si gusta acompañarnos, le mandamos los pormenores. Por ahí ya estamos amarrados con el día. Sí, creo que es el segundo sábado de julio, ¿no? Por ahí el maestro Ernesto nos podría ampliar. Pero si gustas, Tacho, Tepeaca te espera. Felicidades por tu tema y saludos de parte del maestro Alfonso Jiménez Contreras de Tepeaca. Enhorabuena. Gracias, maestro. Yo sé que Tepeaca no me la puedo comer en un día. Yo quisiera tener el tiempo, quisiera tener de verdad el tiempo para poderme darle una peinada a todo el patrimonio artístico que tienen sus templos, porque hay cosas maravillosas, cosas que hay pocas cosas que son realmente estudiadas, especialmente me interesa, y creo que esa vez que fuimos a la iglesia del santuario, yo comentaba sobre el barrio de la Candelaria, que tienen algunos retratos interesantes de imágenes españolas,
Por cierto, ya me contactó un cofrade de allá, de una imagen que tienen de la Virgen del Prado, que es muy interesante. Yo creo que un día de estos les voy a ir a molestar y dice, vámonos a la aventura a recorrer las iglesias tepeaquenses. Así que en una de esas les caigo como la plaga y como la peste. Sí, gracias, maestro Anastasio, y desde luego su comentario, maestro Alfonso. Sí, nos podemos coordinar para ingresar al puente. Sí, hace unos meses, lamentablemente, no pudimos ingresar, maestro Alfonso. Yo espero esta ocasión sí ya exista un pleno visto bueno, aval, permiso por parte de la mayordomía, ya usted nos comentaba, y hay plena disposición para organizarnos y acudir. Desde luego para Ixtacamaxtitlán, y la idea es ir con la maestra Mónica Muñoz Cid, que ha expuesto con nosotros sobre pictografías contemporáneas, y la idea es a partir de julio, después del 10 de julio, organizarnos para asistir. Maestro Anastasio Juárez Herrera, usted al inicio hablaba sobre el concilio de Trento. Eh, hablo desde mi ignorancia, tuvo una función relevante la Virgen de la Soledad en el concilio de Trento. Bueno, ¿Qué función o qué rol, qué papel tuvo? aquí la cuestión es que el Concilio de Trento marcaba ciertas directrices para el culto de las imágenes, el culto de los santos, pero sobre todo para la vida de la iglesia, que estaba muy, muy cuestionada por los anglicanos, por los protestantes, y entonces es esta respuesta que tiene que dar a la iglesia, ¿no? Por eso se llamó incluso este movimiento de la contrarreforma, y que tenía también directrices que abarcaba la disciplina de los sacramentos, los seminarios, los obispos, en fin, eran unas normativas que cambió de una manera muy, muy radical ciertos aspectos de la iglesia. En el caso que se aplica a la Virgen de la Soledad, como bien lo refiere la maestra Cecilia Guadalupe Reynoso en su tesis A los pies de la Virgen sola, en la ciudad de Guadalajara, en la que tuve el privilegio de ser parte de sus fuentes, lo comentaba, ¿no? La vestimenta, que a la vez era algo muy sencillo, sobrio, pero al mismo tiempo elegante. La aplicación del Concilio de Trento en la imagen es que no fuera extravagante, pero que generara esta devoción, que influyera en la devoción popular y que fomentara la sana devoción, que eso era lo más importante. Y es curioso porque en el último concilio provincial mexicano, estoy hablando de 1889 por ahí, los obispos de México piden a los párrocos que ya las imágenes no sean de vestir, que ya sean imágenes vestideras, que ya vinieran esculpidas o ya vinieran vestidas sin necesidad de vestirlas, porque la gente hacía abuso y las imágenes se mostraban a los fieles y no generaban piedad. Entonces, por eso estos concilios, reuniones de los obispos marcan ciertas tendencias en el arte religioso. ¿Va? Yo creo, no sé si lo pueden descargar o buscar en internet, este libro o la tesis de la maestra Cecilia Guadalupe Reynoso, se llama A los pies de la Virgen sola, Nuestra Señora de la Soledad de Guadalajara. Guadalupe Reynoso. Guadalupe Reynoso. Perdón, ¿y el texto podría repetirnos su nombre, por favor, del texto? A los pies de la Virgen sola, Nuestra Señora de la Soledad de Guadalajara. Ah, de acuerdo. Muy bien. Gracias para tomar nota y buscar la publicación. Muy amable, Tenemos, maestro Anastasio. ¿Existirá alguna otra pregunta, comentario adicional?
por parte de los asistentes virtuales. Suplicaría con mano virtual para escuchar debidamente esa intervención. Me parece que el maestro Raúl Castillo deseaba volver a intervenir. Adelante, maestro Raúl, por favor. No, pues la verdad yo estoy respetando mucho el tiempo, pero gracias. Tacho, ¿qué consideraba la gente como una, religiosa virtuosa? Nada más. Gracias. Bueno, una religiosa virtuosa, aquí hay algo muy importante. Las monjas pues no salían, eso es algo innegable, pero nunca faltaban en las que podían acceder al monasterio y decían que esta religiosa se mortificaba, hacía penitencia por pecados propios y ajenos y tenían ciertos dones místicos. En Puebla hubo este tipo de monjas virtuosas, o incluso la misma comunidad, pero hubo 4 monjas virtuosas, ajá, 4 más o menos en la época, que vivieron casi en la misma época, que es Isabel de la Encarnación, María, que era una carmelita descalza, eh, María de Jesús Tomelín Medina del Campo, la famosa Lirio de Puebla, que era una concepcionista, María de San José, que es una fundadora, la fundadora de la Soledad de Oaxaca, pero que era Agustina Recoleta de Santa Mónica. Estas 3 son como que las grandes monjas que se les llamaba en ese tiempo iluminadas, que fueron examinadas y que todo lo que escribían pues iba en acorde a las enseñanzas de la iglesia, ¿no? Habían otras como otras no tan relevantes, pero que sí muy singulares, como el caso y el único en el monacato novohispano, que era negra o era mulata, que era Juana de San Alberto, que era también una monja carmelita, de la que ya escribió también el doctor Manuel Ramos Medina. Eh, Había otra concepcionista que incluso tenía las estigmas de Cristo. Ahorita no tengo bien el dato de cómo se llamaba, pero estaba en el monasterio de la Santísima Trinidad. Habían otras que también eran medio embusteras o que fingían este, arrebatos místicos y que incluso tuvieron ruidos con la Inquisición, como el caso de Agustina de Santa Clara, de la cual ya escribió bastante la doctora Xixian de Olarte, y ella también hace referencia de otra monja en Naclisco que según decía que estaba poseída por el demonio y cosas, nada más que era media floja la monja, y pues ella aludía que estaba poseída, ¿no? También tenemos el caso de otra monja por ahí, media escandalosa, y después se va a México. Pero en fin, ahorita no estoy muy fresco ahorita de esta situación, pero incluso una comunidad virtuosa de monjas era el Carmelo, ¿no? Era el Carmelo por sus penitencias, por seguir fielmente la regla de Santa Teresa de Jesús. Gracias, gracias, Tacho. Gracias, Ernesto. A usted, maestro Raúl, y desde luego, maestro Anastasio, ¿existirá alguna intervención adicional por parte de los asistentes virtuales? Inquietud, comentario eh, para manifestarlo de viva voz. Eh, Maestro Anastasio, hacia los 500 años de la fundación de nuestra ciudad, ¿qué, qué función en ese orden de ideas de la importancia, sí en el pasado, el presente, de la Virgen de la Soledad, pero hacia la conmemoración de los 500 años, Maestro Juárez Herrera, para difundir, divulgar el arte sacro? ¿Qué se puede hacer, Maestro Juárez Herrera, para conmemorar este quinto centenario en menos de 6 años ya que nos encontramos? Bueno,
Personalmente yo pienso que la difusión, la conservación del patrimonio, cual sea que sea, ya sea natural, social, cultural, artístico, es importante porque al final y al cabo es un discurso a través del tiempo. Y más Puebla que tiene estos ejemplos que, que no le pide nada a ninguna otra ciudad de Europa o de otras ciudades de Estados Unidos, ¿no? Pero el patrimonio cultural es tan importante porque es este discurso de la historia, de lo que es la ciudad, de su identidad, de sus procesos históricos, y el cuidarlos y hacerlos que los cuide, porque también esa es una chamba muy importante, ¿no? ¿Qué mejor que mostrar al mundo en estos 500 años de vida de nuestra ciudad que teniendo obras de arte que son estos monumentos al talento humano? Entonces, lo más importante es conservar y Muy amable, maestro. Sí, adelante, por sobre favor. todo, y creo que termino, sentirse orgulloso de nuestra identidad poblana, ¿no? No somos iguales, no somos más ni mejor, solamente somos distintos, somos diversos, pero en la diversidad también hay riqueza, en la diversidad artística, en la diversidad del pensamiento, pero todo nos lleva a lo mismo, la identidad, el orgullo de pertenecer a una ciudad que ha permanecido históricamente allí, que dio y sigue dando al mundo discursos visuales maravillosos. De acuerdo, gracias, muy amable, maestro Juárez Herrera. Y finalmente, si me lo permite, ya concluimos. Forma usted parte del Consejo de la Crónica del Estado de Puebla, es así. ¿Cómo fortalecer y difundir las actividades del Consejo de la Crónica y que los poblanos conozcan, sí, al Consejo de la Crónica, sus actividades, y en esa motivación hacia los 500 años, eh, ¿qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer las personas que no formamos parte de este Consejo de la Crónica para eh, formar parte de las actividades que realicen, pero también difundir, conocer a los integrantes del Consejo de la Crónica también? ¿Qué se puede hacer, maestro? Estando fuera de... Bueno, yo creo que al final al cabo todos somos cronistas, todos, porque todos hablamos de lo que pasa en nuestras comunidades, hasta porque pasa el perro, algo va a tener de diferente, no es lo mismo que pase el perro en la carretera que pase por el campo, ¿no? Y quiero pensarlo de una manera así muy simple, tal vez hasta infantil, pero todos de alguna manera somos cronistas. Imagínense la madre de familia que va conservando las fotografías de su hijo, de su crecimiento, ¿no? O o el comerciante que ve cómo incrementa con el tiempo sus ventas. A veces no lo pensamos, ya ves, el cronista, pues, ya está ahí haciendo. No todos en algún momento tenemos esta alma, ¿no? Y tenemos una página en Facebook, que es el Consejo de la Crónica del Estado de Puebla, la jefatura y el secretariado general del Consejo, que se encuentra en el Museo San Pedro de Arte, en la parte de la Escuela Taller de Restauración, ahí en la 4 Poniente, pues ahí están las oficinas a cargo de nuestro secretario general, que es el licenciado Pedro Mauro Vázquez Ramos, y bueno, en la mayoría de cada municipio poblano, pues hay un consejo o hay un cronista, ¿no? La idea es que todos los municipios tengan su propio cronista, los 217 municipios. Aparte también hay regiones, hay 32 regiones culturales en la cual está dividida Puebla. Actualmente soy coordinador de la región 28, que comprende
los municipios de San Andrés, Santa Clara, Ocoyucan y San Gregorio Atzompa. Entonces, pues solamente déjennos un mensajito en el inbox del Consejo de la Crónica y alguien les va a tener que contestar. Y ahí subimos mucha información de lo que hacemos o dejamos de hacer también. Todo es testimonio ahí y todo se queda. Y más con estas, eh, las redes sociales, que bueno, parecen cámaras escondidas, no sabes en dónde vas a salir expuesto. Muy amable maestro Juárez Herrera, gracias por su exposición con esas ilustrativas imágenes que amablemente nos compartió y ese conocimiento que le constituye a usted como cronista y experto en arte sacro. Esperamos poder concurrir nuevamente, ya sea en Tepeaca o aquí en nuestra ciudad de Puebla, y realizar alguna visita guiada donde también pueda compartirnos amablemente la diversidad de formas de expresión y poder comprender, entender, ser conscientes del arte sacro y ese proceso histórico, fundacional, ese estado del arte, ¿no? Desde la academia, ese origen, evolución, situación actual y con ese enfoque prospectivo de preservación, conservación, también restauración en Tepeaca, usted con esa sensibilidad que le caracteriza, daba cuenta de ciertos cuadros que representaban ya un deterioro muy considerable y que es necesaria una restauración, una intervención para debida restauración. Insisto, esto en Tepeaca. Hace unas semanas, el abogado Aldo Roberto Rivero Pastor, presencialmente el 16 de abril le acompañamos en el Templo de las Llagas aquí en San Francisco. Daba cuenta de la importancia también de conservar las pinturas, también los retablos, una riqueza artística, cultural, de la cual los poblanos contamos, y en el enfoque de preservar para las siguientes generaciones, en concordancia con la declaración de la UNESCO de 1998, sus artículos 7 y 8, patrimonio cultural, legar a las futuras generaciones toda esta riqueza y diversidad cultural. Maestro Juárez Herrera, gracias por su tiempo, su disposición y saludar al licenciado Gerardo Navarro Montero, que nos acompaña, fundador de Opción Ciudadana Puebla, que este año cumplimos 10 años de vida, de existencia. Le saludamos, licenciado Gerardo Navarro, nuestro fundador. Gracias a todos por su tiempo. Maestro Juárez Herrera, por favor que no sea la primera ocasión que nos acompaña amablemente exponiendo tan relevantes temas. Claro que sí. Más adelante ahí por ahí les comparto cosas que vamos a hacer aquí en Cholula. Si no es cosas de arte religioso, callejoneadas, o luego hago por ahí cosas con otros municipios, total que parezco perrito y ando, un día estoy aquí, luego estoy en Acatzingo, estoy en Aclisco, pero pues bueno, eso es lo padre de vivir en Puebla, que tenemos de todo, tenemos comida, tenemos lugares para pasear, y bueno, prácticamente para mí Puebla es el otro jardín del Edén. Claro, gracias. Y también conformar esos conversatorios, yo diría, como parte de un ejercicio de educación permanente. Curso, seminario, taller, ¿no? Ya mencionaba yo que nos vimos precisamente con el secretario general del Consejo de la Crónica, Pedro Mauro Ramos Vázquez, con motivo de los 500 años de presencia franciscana, donde usted participó y enriquece ese diálogo entre cronistas también, ese cúmulo de datos, conocimiento, experiencia y transferir ese conocimiento a los poblanos. Yo creo que ese es pues el núcleo principal, la motivación principal, ¿no, maestro Juárez Herrera? Ese proceso de educación permanente y sensibilizar, generar esa sensibilidad
conciencia de la riqueza cultural, patrimonial, tangible e intangible, y preservarla para las futuras generaciones, que no sea mera demagogia. De nosotros depende llevar a cabo acciones concretas, colectivas, y con esa identidad, arraigo cultural, sentido de pertenencia y, comunidad, y comunitario, agregaría yo. Gracias, maestro Juárez Herrera, estamos en contacto. Gracias a todos por acompañarnos esta tarde, noche. Gracias, que tengan buena noche, tarde. Gracias y saludos a todos. Gracias, buena noche.